Soy una mujer de 30 años y llevo 2 años saliendo con mi pareja Ethan 32M. Ethan es todo lo que podría pedir de una pareja, amable, trabajador e infinitamente paciente. Lamentablemente nada de eso parece importarles a mis padres. Han decidido que no lo aprueban y sinceramente, ya no sé qué hacer. Para dar un poco de contexto, mis padres siempre han sido tradicionales. Cuando era niña, los veía juzgar a cualquiera que no encajara en su molde específico de lo que era aceptable. Cuando mi hermana se casó hace unos años, mis padres se negaron rotundamente a asistir a la boda porque no les gustaba su marido. No era porque fuera una mala persona, sino porque no provenía del entorno adecuado, básicamente no cumplía con su lista de criterios. Esa decisión provocó una enorme ruptura en nuestra familia, que nunca se ha curado del todo. Cuando Ethan y yo empezamos a salir, sabía que existía la posibilidad de que mis padres no lo aprobaran. Ethan no proviene de una familia adinerada como la mía y practica una religión diferente. Ha construido una carrera exitosa por su cuenta y me trata mejor que nadie, pero a ellos nada de eso les importa. Para ellos él simplemente no es lo suficientemente bueno. Al principio traté de hacerles entender la idea de conocerlo. Lo mencionaba en las conversaciones, compartía historias sobre lo considerado que es y les hacía alusión a lo serio que estábamos. Durante más de un año lo intenté todo, los invité a tomar un café, les propuse cenar e incluso les sugerí hacer videollamadas. En todas las ocasiones, lo descartaron. O estábamos demasiado ocupados o no creíamos que fuera el momento adecuado. Ethan, bendito sea, ha sido muy paciente durante todo este proceso. Me dijo que comprendía sus dudas y que estaba dispuesto a esperar a que cambiaran de opinión. Pero a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que eso empezaba a cansarlo. Nunca lo diría abiertamente, pero yo sabía que le dolía que mis padres ni siquiera le dieran una oportunidad. El punto de inflexión llegó cuando planifiqué una cena familiar, con la esperanza de finalmente acortar la distancia. Se lo hice saber a mis padres con bastante anticipación, y aunque no se mostraron exactamente entusiasmados, no se negaron rotundamente. Pensé que eso era un avance. Ethan y yo incluso elegimos un lindo restaurante que sabíamos que les gustaría. Pero luego, apenas horas antes de que nos viéramos, mi mamá me llamó para decirme que no vendrían. Ninguna explicación, simplemente una negativa rotunda. Estaba furioso. Después de colgar, revisé mi correo electrónico y vi un mensaje de mi padre. Fue una diatriba pasivo-agresiva y larga sobre cómo nunca aprobarían a Ethan y cómo solo buscaban lo mejor para mí. Hicieron que pareciera que yo era una niña ingenua a la que estaban llevando por el mal camino, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Me desahogué con mis amigos más tarde esa noche y ellos estaban tan frustrados como yo. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que Ethan parecía el novio ideal que sus padres deseaban tener. Me animaron a tomar una postura y dejar de permitir que mis padres dicten mi vida. Ethan, por otro lado, sugirió que tal vez era hora de dar un paso atrás y dejar que mis padres vinieran a nosotros cuando estuvieran listos. No quería que yo pusiera a prueba mi relación con ellos por su culpa, pero el problema es que estoy cansada de esperar. Ha pasado más de un año y no han hecho ningún esfuerzo. Conozco a mis padres lo suficiente como para entender que si no me opongo, nada cambiará, así que se me ocurrió un plan. Mis padres tienen un círculo social muy unido y sus amigos siempre han sido más abiertos de mente que ellos. Crecí rodeada de estas personas y sé que siempre me han tratado con amabilidad y respeto. Si mis padres no le dan una oportunidad a Ethan, tal vez sus amigos sí lo hagan. Decidí organizar una cena informal e invitar a algunos de los amigos más cercanos de mis padres. La idea era mostrarles quién es realmente Ethan, sin filtros ni prejuicios. Ethan estaba de acuerdo con el plan, aunque admitió que estaba nervioso. Dijo que quería causar una buena impresión, no solo para mí, sino también porque esperaba que eso suavizara la postura de mis padres. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero en ese momento no veía otra manera de seguir adelante. Envié las invitaciones, teniendo cuidado de no sonar demasiado formal, solo una cena informal con buena comida y buena compañía. Las respuestas empezaron a llegar y, para mi alivio, la mayoría de los invitados dijeron que sí. Mis padres, sin embargo, fueron otra historia. Cuando se enteraron de la fiesta, me acusaron de ser manipuladora. Mi madre llamó para decir que no asistirían porque no querían ser parte de mis juegos. No me molesté en discutir.
Si querían esconder la cabeza bajo la arena, era su decisión. A medida que se acercaba la fecha de la cena, Ethan y yo nos pusimos manos a la obra para planificarla. Él se hizo cargo del menú, insistiendo en cocinarlo todo él mismo. Verlo en la cocina, tan concentrado y decidido, me recordó por qué lucho tanto por nosotros. Él merece una oportunidad justa y me aseguraré de que la tenga, incluso si mis padres se niegan a verla. Ethan había pasado todo el día en la cocina, preparando meticulosamente el menú. Insistió en cocinar él mismo la mayor parte de la comida y yo lo dejé, sabiendo que era su manera de llenar de amor la velada. Cuando llegaron los invitados, la casa olía de maravilla: pollo con romero, verduras asadas y un postre de chocolate exquisito que Ethan había perfeccionado a lo largo de los años. La lista de invitados estaba formada por los amigos más antiguos de mis padres, gente que había estado a mi lado desde que yo era un niño. Algunos de ellos eran como tíos y tías sustitutos para mí, así que tenía la esperanza de que le dieran una oportunidad justa a Ethan. Cuando envié las invitaciones, lo mantuve simple, solo una cena informal para ponernos al día. Todos parecían entusiasmados, excepto mis padres, por supuesto. Se habían negado rotundamente a venir y me acusaban de intentar manipularlos para que aceptaran a Ethan. No me molesté en discutir. Fue una pérdida para ellos. Los invitados comenzaron a llegar poco después de las 7 de la tarde. Ethan saludó a cada persona con un cálido apretón de manos y una sonrisa genuina, lo que hizo que todos se sintieran cómodos de inmediato. Cuando todos los asientos alrededor de la mesa del comedor estuvieron ocupados, la sala estaba repleta de conversaciones. Ethan se movía sin esfuerzo entre servir bebidas, controlar la comida y conversar con los invitados. A mitad de la comida, los invitados comenzaron a notar el encanto de Ethan. Una de las amigas de mi madre elogió su cocina, y otra comentó lo atento que era. Escuché a alguien mencionar que había escuchado algunas cosas sobre Ethan de mis padres, pero rápidamente agregó que comenzaba a preguntarse si esas historias eran exageradas. A medida que avanzaba la noche, la conversación cambió naturalmente. Uno de los invitados, un amigo cercano de mis padres, dudó antes de hablar. Admitieron que mis padres habían expresado abiertamente su desaprobación hacia Ethan, pero no podían entender por qué. Dijeron que parecía maravilloso. Respiré profundamente y les expliqué. Le conté las innumerables veces que había intentado concertar una cita, pero mis padres se habían negado. Le describí lo paciente que había sido Ethan, cómo se había esforzado por respetar sus límites incluso cuando dolía. No hablé mal de mis padres, simplemente les expliqué los hechos. El ambiente en la sala cambió. La gente empezó a murmurar en señal de acuerdo, preguntándose por qué mis padres eran tan tercos. Un invitado que siempre había sido particularmente cercano a mi madre, prometió hablar con ella y ver si podían ayudar a mediar. Otro dijo que se comunicarían con mi padre. Cuando se sirvió el postre, parecía que Ethan había conquistado a todo el salón. La velada terminó alrededor de las 10 de la noche y los invitados se quedaron para agradecernos por una noche encantadora. Al irse, varios de ellos se esforzaron en felicitar a Ethan, diciendo cosas como: «Tus padres se están perdiendo mucho y tendré que decirles lo genial que fue esto». A la mañana siguiente me desperté con una notificación en mi teléfono. Uno de los invitados había publicado una foto de la cena en las redes sociales, etiquetándonos a Ethan y a mí. El epígrafe decía: «Una velada maravillosa con gente increíble». Me impresionó mucho Ethan, es una joya. Al principio sonreí, pero luego me di cuenta de que esta publicación era pública. Mis padres seguro que lo verían. Efectivamente, al mediodía, mi teléfono estaba sonando. El nombre de mi madre apareció en la pantalla y me preparé para responder. Ni siquiera me saludó. Se puso a despotricar sobre cómo los había humillado al actuar a sus espaldas. Me acusó de poner a sus amigos en su contra y hacerlos quedar mal. No levanté la voz ni discutí. Simplemente le dije la verdad: Ethan merecía la misma oportunidad que cualquier otra persona. Le recordé que habían tenido todas las oportunidades de conocerlo, pero decidieron no hacerlo. Si sus amigos se daban cuenta de la negatividad, tal vez era hora de que reconsideraran su postura. Mi madre estaba furiosa. Terminó la llamada diciendo que no volverían a hablar conmigo, al menos no por un tiempo. Dejé el teléfono con una mezcla de emociones. Esa tarde recibí un mensaje de uno de los invitados, el mismo amigo de la familia que había prometido mediar.
Me dijo que ya había hablado con mis padres y que estaba seguro de que este era el comienzo de un cambio, aunque llevara tiempo. No estaba segura de creerles, pero fue agradable saber que alguien estaba de mi lado. En cuanto a Ethan, él me apoyó como siempre. Cuando le conté sobre la reacción de mis padres, se encogió de hombros y dijo que al menos las personas que importan están empezando a ver la verdad. Al final del día, no pude evitar sentirme un poco esperanzado. Tal vez esta cena había plantado las semillas de algo mejor. O tal vez simplemente había hecho que mis padres se empecinaran más. De cualquier manera, sabía una cosa con certeza: Ethan y yo no íbamos a dar marcha atrás. Actualización 2. Después de la cena, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron los efectos dominó. En cuestión de días, mi familia extendida se enteró de lo que había sucedido. Algunos de ellos habían visto la publicación en las redes sociales del amigo de la familia, mientras que otros la habían escuchado directamente de mis padres. Empezaron a llegar llamadas de tías, tíos y primos que querían saber qué estaba pasando. Las reacciones estaban divididas. Algunos de mis familiares me apoyaron y dijeron que no entendían por qué mis padres hacían tanto alboroto por Ethan. Otros se pusieron del lado de mis padres y repitieron sus quejas sobre mi falta de respeto y mi terquedad. Parecía que toda la familia estaba tomando partido y a partir de ahí, la tensión solo aumentó. Ethan, que es una persona de buen corazón, se sintió terrible por toda la situación. Me dijo que no quería ser la causa de ningún drama familiar e incluso sugirió que tal vez deberíamos alejarnos un tiempo. Pero le dije que no se trataba de él, sino de que mis padres se negaban a abandonar sus estándares obsoletos. Ethan apoyó mi decisión en silencio, aunque me di cuenta de que le pesaba. Luego las cosas se complicaron. Un amigo cercano de la familia me llamó una noche para contarme que mis padres estaban difundiendo algunos rumores desagradables sobre Ethan. Decían que era manipulador, controlador y que solo estaba conmigo por razones económicas. No lo podía creer. Ethan siempre había sido la persona más desinteresada que conocía y escuchar esas mentiras me hacía hervir la sangre. Me puse en contacto con los amigos que habían asistido a la cena, con la esperanza de que pudieran ayudarme a aclarar las cosas. Cuando les conté lo que decían mis padres, se quedaron atónitos. Uno de ellos dijo: «Ese no es el Ethan que conocimos. Era amable, educado y claramente estaba enamorado de ti». Otro agregó que siempre habían respetado a mis padres, pero que este comportamiento los estaba convirtiendo en todo. La noticia comenzó a correrse dentro del círculo social de mis padres. Cada vez más amigos de ellos se pusieron en contacto conmigo, ya sea para saber cómo estaban o para compartir su decepción por la forma en que mis padres estaban manejando la situación. Era evidente que su credibilidad se estaba viendo afectada y eso no les gustaba en absoluto. En medio de todo esto, mi hermano se puso en contacto conmigo. Siempre han sido los pacificadores de nuestra familia, y me sorprendió oírles decir que estaban totalmente de mi lado. Me dijeron que habían visto a Ethan varias veces y que pensaban que era genial. Luego me soltaron una bomba. Mis padres estaban planeando organizar una reunión para aclarar las cosas. Básicamente se trataba de una reunión para expresar sus quejas sobre Ethan y explicar su postura a la familia extendida. Decidí que no iba a permitir que siguieran con su relato sin que nadie me lo cuestionara. Si iban a hablar de Ethan, yo estaría allí para defenderlo. Le dije a mis hermanos que asistiría a la reunión y ellos prometieron respaldarme. El día del evento llegó y caminé y me preparé para lo peor. Mis padres habían invitado a una mezcla de familiares y amigos cercanos, y estaba claro que esperaban conseguir apoyo. Después de una breve charla y un refrigerio, mi padre se puso de pie y empezó a hablar. Comenzó con comentarios vagos sobre los valores familiares y la toma de decisiones correctas, pero no tardó mucho en empezar a atacar a Ethan directamente. Lo acusó de ser una mala influencia, de manipularme para que me volviera en contra de ellos, y de no ser un buen candidato para nuestra familia. Lo dejé terminar y luego me levanté. No grité ni me emocioné. Me limité a exponer los hechos. Hablé de cómo Ethan siempre me había tratado con amor y respeto, de cómo había sido muy paciente con mis padres a pesar de su rechazo y de cómo su negativa a conocerlo se basaba en juicios superficiales, no en la realidad. También señalé que muchas de las personas que estaban en la sala habían conocido personalmente a Ethan y podían dar fe de su carácter. La sala quedó en silencio. Entonces, uno de los amigos más antiguos de mis padres habló.
Dijo que había estado en la cena y que Ethan le había parecido maravilloso. Otra persona intervino y dijo que no podía entender por qué mis padres eran tan inflexibles en su desaprobación. Al poco tiempo parecía que toda la sala se estaba volviendo en su contra. Mi madre intentó recuperar el control de la situación y me acusó de ser desagradecida e irrespetuosa. Pero cuanto más insistían, más aislados parecían. Al final mis padres se marcharon furiosos, visiblemente avergonzados y furiosos. Después de que se marcharon, varias personas se me acercaron para mostrarme su apoyo. Un amigo de la familia dijo: «Conozco a tus padres desde hace décadas, pero nunca los había visto actuar así. Ethan parece un gran tipo y solo se están haciendo daño a sí mismos al negarse a verlo». Ethan no estaba en el evento, pero cuando llegué a casa y le conté lo que pasó, simplemente me abrazó y dijo: «Estoy orgulloso de ti por mantenerte firme». En las semanas siguientes, las consecuencias continuaron. Mis padres dejaron de hablarme por completo, pero sus amigos comenzaron a invitarnos a Ethan y a mí a más reuniones. Parecía que se estaba produciendo un cambio. Mientras mis padres se mantenían distantes, el resto de la familia y su círculo social comenzaban a aceptar a Ethan. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez estábamos avanzando en la dirección correcta, incluso si mis padres aún no estaban listos para unirse a nosotros. Unas semanas después de la debacle de la reunión familiar, recibí un mensaje de una de las mejores amigas de mis padres, una mujer que conozco desde la infancia. Había estado en nuestra cena y era una de las muchas personas que habían hablado muy bien de Ethan. Al parecer decidió tomar cartas en el asunto y visitó a mis padres. Por lo que supe después, no se contuvo. Mencionó lo amable que había sido Ethan en la cena y lo injusto que era que mis padres se negaran siquiera a conocerlo. Señaló que la mayoría de sus amigos estaban empezando a cuestionar su postura y que cada vez era más difícil justificar su comportamiento. Al parecer, mis padres se pusieron a la defensiva, pero la conversación pareció plantar una semilla. Poco después, recibí un correo electrónico de mi madre. No era una disculpa, pero sí un claro intento de tender una rama de olivo. Quería hablar de las cosas y sugirió que nos encontráramos para tomar un café. Yo era escéptica, pero acepté con la esperanza de que esto pudiera ser el comienzo de algún progreso. Cuando nos conocimos, no pasó mucho tiempo antes de que la conversación girara en torno a Ethan. Mi madre repitió los mismos argumentos que había escuchado antes, insistiendo en que él no era la persona adecuada para nuestra familia. Ella se apoyó en razones vagas como sus antecedentes y su educación, ignorando por completo sus logros y el tipo de persona que es. No pude quedarme callada. Le recordé a otros miembros de la familia cuyas parejas no encajaban en sus supuestos estándares, pero que aún así fueron recibidas con los brazos abiertos. Enumeré ejemplos y señalé la evidente hipocresía. En lugar de abordar mis puntos, me acusó de ser desagradecida por todo lo que habían hecho por mí. La conversación rápidamente se volvió circular y me di cuenta de que no íbamos a llegar a ninguna parte. Terminé la reunión antes de tiempo, diciéndole que no iba a cambiar mi postura. Mientras tanto, la vida fuera del drama familiar iba bien. Ethan recibió un gran ascenso en el trabajo, lo que consolidó su carrera ya estable. Estaba emocionado, y yo también. Parecía otro recordatorio de lo injusto que era el juicio de mis padres. Se negaban a ver todas las formas en que Ethan estaba demostrando su valía. Casi al mismo tiempo, mi hermano decidió organizar una fiesta. Invitaron a toda la familia, incluidos mis padres y Ethan. Cuando me enteré de que mis padres asistirían, supe que podría ser otro encuentro tenso, pero decidí ir de todos modos. Ethan, siempre optimista, aceptó acompañarme. La fiesta empezó bastante bien. Ethan y yo llegamos temprano para ayudar a mi hermano a preparar todo y pronto la casa se llenó de familiares y amigos. Mis padres llegaron tarde y, aunque saludaron a todos los demás, nos ignoraron por completo a Ethan y a mí. Fue incómodo, pero seguimos como si nada estuviera mal. A lo largo de la velada, quedó claro que su comportamiento no pasaba desapercibido. Los invitados miraban a mis padres y luego a Ethan, notando claramente la tensión. Un primo incluso me llevó aparte para preguntarme por qué actuaban con tanta frialdad. Me encogí de hombros y dije que esa era una pregunta para ellos, no para mí. En un momento dado, Ethan estaba charlando con un grupo de invitados cuando mis padres pasaron por allí. Ni siquiera reconocieron su presencia,
lo que llevó a uno de los invitados a preguntarme más tarde qué les pasa. Ethan es genial. Les dije que era una larga historia, pero que agradecía su apoyo. A medida que avanzaba la noche a mis padres se les hacía más difícil mantener su fachada. Otros invitados empezaron a comentar lo acogedor y cálido que era Ethan, en contraste con el comportamiento frío de mis padres. Era evidente que se sentían incómodos. Finalmente se marcharon temprano, evitando cualquier confrontación directa. Después de que se fueron, mi hermano me tomó a un lado para felicitarme por haberme mantenido firme. Dijeron que para todos en la fiesta estaba claro quién era el verdadero problema y que estaban orgullosos de cómo me comporté. Me sentí bien por tener su apoyo, especialmente después de todo lo que había sucedido. En las semanas posteriores a la fiesta, la dinámica dentro de la familia comenzó a cambiar aún más. Ethan y yo fuimos invitados a más reuniones por familiares y amigos de la familia, muchos de los cuales dejaron en claro que no compartían las opiniones de mis padres. Era como si el resto de la familia hubiera decidido compensar la ausencia de mis padres haciendo un esfuerzo adicional para incluirnos. En cuanto a mis padres, se mantuvieron distantes. No tuve noticias de ellos directamente, pero por mi hermano sabía que se sentían cada vez más aislados. Sus amigos los criticaban por su terquedad y su negativa a ceder estaba empezando a ser contraproducente. No fue la resolución que esperaba, pero me pareció un punto de inflexión. Las personas que importaban estaban a nuestro lado, Ethan y yo, y mis padres estaban empezando a afrontar las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos avanzando, aunque mis padres todavía no estuvieran preparados para unirse a nosotros. Después de la fiesta que organizó mi hermano, no pasó mucho tiempo hasta que se corrió la voz sobre el comportamiento de mis padres. Las personas que habían asistido al evento comenzaron a hablar, compartiendo lo obvio que era que mis padres estaban haciendo todo lo posible para ignorar a Ethan. Al poco tiempo, incluso aquellos que no estaban allí se enteraron. El consenso era claro, las acciones de mis padres eran injustas y se estaban haciendo más daño a sí mismos que a los demás. No fue solo la familia la que notó el cambio. Los amigos de mis padres, que siempre habían formado parte de su círculo social muy unido, comenzaron a distanciarse. Algunos amigos dejaron de responder a sus invitaciones, mientras que otros se negaron a asistir a las reuniones que ellos organizaban. No se trataba de un boicot total, pero estaba claro que la gente se estaba distanciando. Los amigos que habían estado en nuestra cena parecían especialmente desilusionados. Uno de ellos incluso le dijo a mi hermano que ya no querían permitir que mis padres se comportaran así. Mis padres, como era de esperar, me culparon a mí. Se presentaron en mi puerta una tarde sin previo aviso, y me exigieron que les dijera por qué estaba poniendo a todos en su contra. No reaccioné como ellos esperaban. En lugar de discutir, les expliqué con calma que el problema eran sus acciones, no las mías. Señalé que las personas estaban sacando sus propias conclusiones en función de lo que veían y oían, y que yo no tenía control sobre eso. No lo tomaron bien. Mi padre me acusó de ser irrespetuoso y mi madre me exigió una disculpa por la vergüenza que había causado. Me negué y me mantuve firme. Les dije que no me iba a disculpar por haber apoyado a Ethan ni por vivir mi vida como yo creía que debía. La conversación terminó con ellos saliendo furiosos y prometiendo no volver a hablarme a menos que recapacitara. Ethan, siempre comprensivo, sugirió que hiciéramos un viaje corto para alejarnos del drama. Reservamos una cabaña en las montañas para pasar un fin de semana largo y era exactamente lo que necesitaba. Mientras estábamos allí, recibí una llamada de mi hermano. Me dijo que mis padres habían perdido una oportunidad importante dentro de su círculo social. Un amigo importante de la familia había organizado un evento, una oportunidad de establecer contactos que mis padres nunca habrían desaprovechado en el pasado, pero no los invitaron. Según mi hermano, esto fue resultado directo de cómo la comunidad percibía su comportamiento. Cuando regresamos del viaje, recibí una llamada de un miembro mayor de la familia. Querían mediar con la esperanza de suavizar las cosas entre mis padres y yo. Estaba dispuesto a escucharlos, pero cuando mencionaron la idea de la reconciliación, dejé algo en claro, no iba a dar marcha atrás con Ethan. El anciano prometió hablar con mis padres, pero yo sabía que no sería fácil. Una semana después, les envié un último correo electrónico. Les describí mis límites y lo que esperaba si querían seguir adelante.
Fui firme pero respetuosa y les hice saber que no iba a tolerar más la forma en que habían tratado a Ethan ni a mí. Les expliqué que valoraba nuestra relación, pero que no podía continuar como estaba. También les dejé en claro que Ethan no se iría a ningún lado, y que si querían ser parte de mi vida, debían hacer un esfuerzo. Nunca respondieron. Por un tiempo me dolió, pero sabía que había hecho todo lo que podía. En lugar de detenerme en su silencio, me concentré en las personas que estaban ahí para ayudarme a mí y a Ethan. Los amigos y la familia siguieron invitándonos a eventos y nos sentimos más incluidos que nunca. Sentíamos que estábamos construyendo nuestra propia comunidad, una que nos brindaba apoyo y nos daba la bienvenida. Mientras tanto, mis padres intentaban reconstruir su círculo social. Organizaron algunas reuniones, pero la asistencia fue notablemente escasa. Las personas que asistieron fueron educadas pero distantes, y estaba claro que mis padres estaban luchando por recuperar la posición que alguna vez tuvieron. Mi hermano los alentó a disculparse y enmendar el daño, pero ellos siguieron siendo tan tercos como siempre. Con el tiempo comencé a ver su comportamiento desde una perspectiva diferente. No se trataba solo de Ethan, sino de sus propias inseguridades y su necesidad de control. No podían soportar la idea de no ser la máxima autoridad en la vida de sus hijos y, en lugar de adaptarse, redoblaron su rigidez. Fue triste, pero sabía que no era algo que yo pudiera arreglar. La dinámica familiar había cambiado para siempre, pero me sentía en paz. Ethan y yo estábamos prosperando, rodeados de personas que se preocupaban por nosotros. Ya no sentía la necesidad de buscar la aprobación de mis padres y, por primera vez, podía concentrarme por completo en la vida que estábamos construyendo juntos. Ha pasado un año desde que todo con mis padres llegó a un punto crítico y, al mirar atrás, es difícil creer cuánto ha cambiado. Ethan y yo nos hemos vuelto aún más cercanos durante este tiempo, consolidando nuestra relación de maneras que no creía posibles. No es solo mi compañero, es mi compañero de equipo, mi confidente y la persona que ha estado a mi lado durante todo el caos. Durante meses, mis padres no me respondieron. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni nada. Luego, justo antes de las vacaciones, recibí una tarjeta por correo. Era de ellos, pero era vaga e impersonal, el tipo de tarjeta que le enviarías a un conocido. Me deseaban unas felices fiestas y mencionaban que esperaban que me fuera bien, pero no mencionaban a Ethan ni reconocían nada del año pasado. Decidí responder de manera educada. Les envié un breve mensaje de agradecimiento por la tarjeta y les deseé lo mismo. No intenté reabrir ninguna puerta ni presionar para obtener más comunicación. Fue un pequeño paso, pero ya no quería perseguirlos más. Había pasado demasiado tiempo intentando obtener su aprobación y ya no quería ponerme en esa situación. Mientras tanto, el apoyo que Ethan y yo recibíamos de amigos de la familia y de la familia extendida no hizo más que crecer. Nos invitaron a innumerables cenas, fiestas y reuniones, y la gente se esforzó por incluir a Ethan. Parecía que la comunidad que nos rodeaba nos había aceptado por completo, compensando el vacío que habían dejado mis padres. Ethan, siempre amable, hizo un esfuerzo por conectarse con todos, y la gente no dejaba de hablar maravillas de él. Entonces mi hermano hizo un anuncio inesperado: estaban organizando una reunión familiar. Querían reunir a todos, incluidos mis padres, Ethan y yo. Al principio no estaba segura de cómo me sentía al respecto. La idea de estar en la misma habitación que mis padres nuevamente después de todo lo sucedido me intimidaba. Pero mi hermano me aseguró que querían que esta fuera una oportunidad para sanar, no más conflictos. Ethan y yo decidimos asistir. Cuando llegamos al lugar, un acogedor salón alquilado lleno de decoraciones y con olor a comida preparada, todos nos recibieron calurosamente. Mis padres aparecieron poco después. Se comportaron de manera civilizada, intercambiando saludos educados con Ethan y conmigo, pero estaba claro que mantenían la distancia. Se mezclaban con otros invitados, pero evitaban acercarse a nosotros. Durante todo el evento pude ver que la gente notaba la tensión. Mis padres nos miraban y luego apartaban la mirada rápidamente. No pasó desapercibido y varias personas se acercaron a hablar con Ethan y conmigo, casi como para mostrar su apoyo de una manera sutil. Hacia el final de la noche mi hermano se puso de pie para dar un discurso. Hablaron sobre la unidad familiar y la importancia de estar juntos a pesar de las diferencias. Fue un mensaje sincero, pero con un matiz subyacente.
Sin mencionar nombres, hicieron un llamado a la necesidad de dejar atrás los rencores y abrazar a las personas que importan. La sala quedó en silencio y pude sentir a mis padres moviéndose incómodos en sus asientos. Poco después, mis padres se fueron. No hicieron una escena ni se despidieron, simplemente se escabulleron en silencio. Fue decepcionante pero no sorprendente. En ese momento había dejado de esperar que ellos hicieran algún avance. Cuando la velada llegó a su fin, mi hermano vino a agradecernos a Ethan y a mí por haber venido. Nos dijeron lo orgullosos que estaban de la forma en que habíamos manejado todo, especialmente frente a tanta resistencia. Fue un momento pequeño, pero significó mucho. En las semanas siguientes, la vida volvió a su nueva normalidad. Mis padres se mantuvieron distantes, pero dejaron de difundir rumores o interferir. Parecían haber aceptado que Ethan y yo éramos un elemento permanente, aunque no pudieran aceptarlo. He llegado a darme cuenta de que su comportamiento tiene más que ver con sus propias inseguridades que con cualquier otra cosa. Siempre les ha costado soltar el control, y esta situación no era diferente. Pero también he aprendido que sus problemas no tienen por qué ser los míos. Puedo amarlos a distancia sin dejar que su aprobación, o la falta de ella, defina mi vida. Ethan ha sido mi apoyo en todo momento, y ver cómo ha manejado todo con gracia y paciencia solo ha hecho que lo ame más. Una noche, mientras nos sentábamos juntos a reflexionar sobre el año pasado, me dijo lo orgulloso que estaba de la forma en que me había defendido a mí misma y a los demás. Escuchar eso de él me hizo sentir que necesitaba cerrar el ciclo. Hoy siento una sensación de paz. La familia que elegí, los amigos, parientes y la comunidad que se han unido para ayudarnos han llenado el vacío que dejaron mis padres. Ya no siento la necesidad de demostrarle nada a nadie. Mi vida está llena de amor, alegría y gente que se preocupa de verdad por mí y por Ethan. Puede que mis padres nunca cambien de opinión, pero no pasa nada. He aprendido a seguir adelante sin arrepentimientos, centrándome en la vida que Ethan y yo estamos construyendo juntos. Y honestamente se siente bastante increíble.